buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Excelente tarde. Quiero informarles varios temas. Uno es que he presentado a solicitud de diferentes grupos migrantes de varios estados. Puebla es un estado migrante. Nueva York, New Jersey, Pasay, Chicago, Las Vegas, Washington, Los Ángeles tienen una población migrante muy fuerte, muy consistente. Más de 3.5 millones de poblanos viven en Estados Unidos, de los casi 13 millones de mexicanos en la Unión Americana. Esta solicitud es ya una iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor la leyenda Migrantes Mexicanos, Héroes de la Patria. Esa sería la iniciativa, Migrantes Mexicanos, mexicanas desde luego, Héroes de la Patria. Es muy importante porque los hermanos migrantes, fíjense, en el 2012, las remesas que llegaban a México apenas alcanzaban poco más de los 440,000 millones de pesos, sin duda muy importante. Pero para el 2022 pasaron las remesas a 1,170,000 millones de pesos. Es la fuente de ingresos más grande del país, y los migrantes con los que hemos convivido en Yonkers, en Nueva York, en Chicago, han pasado de ser una comunidad que llegó a desarrollar actividades modestas en los restaurantes, en los cines, en las construcciones, en la construcción, en el campo, a convertirse en empresarios. Las cámaras mexicoamericanas del comercio en Yonkers, en Chicago y en Nueva York, en New Jersey, son un ejemplo de ello. Y los migrantes reclaman dos cosas. Uno, derechos plenos de representación política. Uno. Y dos, reclaman ser parte de la economía nacional y ser parte de la economía en los estados, que se les considere como parte de los motores económicos formales, que se les considere en las cámaras de comercio, en los organismos empresariales, y quieren participar en la inversión. No solamente quieren que las remesas sean ocupadas para sus hijos y familia, sino que puedan invertir en actividades productivas como cualquier otro inversionista nacional o extranjero. Es un tema muy importante y por ello lo comparto este día. Vamos a proponer esta iniciativa para que la comunidad migrante mexicana sea declarada como héroes de la patria con letras doradas en el muro de honor. Lo vamos a socializar. El segundo tema que les quiero compartir es que el próximo lunes tendremos nuestro informe de actividades. Será un informe que cumpla con la formalidad del proceso. Es un informe de la mesa directiva que dará cuentas de la actividad realizada durante el año de ejercicio en mi calidad de presidente del Senado de la República, presidente de la mesa del Senado de la República. Aquí está la invitación que les vamos a hacer llegar para que nos puedan acompañar. Estamos valorando si les convidamos mole poblano o chiles en nogada. Vamos a hacer una encuesta con ustedes para
para ver qué les damos, o las dos, ¿verdad? Las dos, bueno, las dos. El pueblo manda y yo acato la voluntad del pueblo organizado. Y tercero, compartirles que ayer en Puebla di una rueda de prensa con un grupo de académicos, de maestros, de líderes sindicales. En Puebla tenemos la sección 51 y la sección 23 del CENTE, que son la organización sindical más grande, y de otras organizaciones sindicales que expresaron el apoyo absoluto al presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al modelo educativo y con respecto a esta polémica de los libros de texto gratuito. Y ellos expresaron, los maestros, que tal como da cuenta el proceso educativo, participaron más de 20,000 maestros en la producción y diseño de los libros de texto, así como más de 300,000 maestros en las asambleas organizadas para la definición de los textos. Esto rompe con el comentario de que los libros de texto son una idea del presidente de la República. El presidente, desde luego, atiende lo establecido en el artículo 3 de la Constitución y mandata a la Secretaría de Educación para que proceda con la elaboración de los libros de texto. Pero en ese sentido, compartir el respaldo que los maestros de diferentes organismos educativos e instituciones en Puebla hicieron el día de ayer en una rueda de prensa para apoyar al presidente de la República con respecto en esta dicotomía, discusión que hay sobre los libros de texto. Así es que ese es el comentario. Estoy a sus órdenes por cualquier pregunta que pudiera darse. Gracias, presidente. Vamos a iniciar con las preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia le pregunta Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, senador. Andrea. Sí, sobre este mismo asunto de los libros de texto gratuitos, se ve que la embestida va en serio. Ya el Frente Amplio está planteando una controversia constitucional contra un programa esencial que dejaría a los niños sin libros de texto. Desde Morena, ¿qué cosa concreta se puede hacer para ayudar al presidente, dado que tiene encima al Poder Judicial, a la oposición, y que están usando ahora un tema tan sensible como es la educación de los niños para frenar uno de sus programas? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿qué ha pasado con el nombramiento de los 70 y tantos magistrados del Tribunal de Justicia Federal Administrativa? ¿Ya les mandaron los documentos que faltan? ¿Sí saldrán en esta permanente o se va hasta el periodo ordinario? Gracias, Andrea. Seguramente la próxima semana nos darán cuenta sobre los magistrados del tribunal en materia de justicia administrativa. La próxima semana, tengo entendido, nos van a hacer llegar ya la información complementaria. Han estado entregando la información. Y con respecto al tema de los libros, creo que es un tema muy delicado que se pretenda rutas como quemar los libros o no entregar los libros. Me recuerda a la Alemania nazi, al fascismo de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban los nazis a Polonia o a Francia o a Dinamarca y llegaban a las bibliotecas o en el propio Estado alemán, llegaban a las bibliotecas y sacaban los libros judíos y los quemaban. Eso me pareciera que esa es una postura fascista. Se les olvida a quienes proponen ello que durante los gobiernos del 2000 al 2018
antes del 18, en los libros de texto, cuando gobernó la derecha en México, se utilizaba la Secretaría de Educación Pública y se utilizaban los libros de texto para ponderar en la materia de historia el periodo monárquico de Maximiliano, minimizando a Lerdo de Tejada y a Benito Juárez, y desde luego se ponderaba la tarea de Iturbide como héroe nacional cuando él impulsó la monarquía en nuestro país en esta primera etapa. Entonces, los propios maestros han señalado que todos los libros de ciencias sociales, de educación, de humanidades, tienen una carga ideológica, todos. Todos los libros, cuando abordan un tema histórico, un tema en materia de ciencias sociales, están fundamentados en los compromisos que tiene el país con la pedagogía global. Hay un compromiso muy claro de nuestra nación y incluso atreverse a decir, Andrea, que se promueve el comunismo en los libros de texto, pues es una aberración mayor, porque hoy el presidente comentó en la mañanera que para ello está poniendo a disposición a su secretaria de Educación. Este día 8 de agosto inician las conferencias de prensa vespertinas para abordar este tema de los libros de texto, pero confunden la organización comunitaria con el comunismo, y cuando la ignorancia es evidente, pues la ignorancia es abusiva, porque la organización comunitaria tiene que ver con el rescate del tejido social que tiene que ver con la faena, el tequio, la mayordomía, el asambleísmo, la identidad entre los individuos que participan en una sociedad. Confundir comunismo con desarrollo comunitario, pues es grave, sin duda solo refleja ignorancia en quienes tienen sesgos ideológicos, porque no hay semilla del comunismo en los libros de texto. Entonces tendríamos que pensar que durante el gobierno de Fox hubo semilla del fascismo, ¿no? Y no tendría una lógica con respecto a eso. Más bien los gobiernos de derecha o de izquierda, como el que hoy encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, son gobiernos que tienen matices y que no obedecen a ninguna violación a los procedimientos que hay con respecto a la elaboración de los libros de texto. Así es que este es el comentario que te hago, Pero ¿no tendría Andrea. que haber un cierre de filas así muy claro de Morena con el presidente? ¿Perdón? ¿No tendría que haber un cierre de filas muy, muy claro de Morena, legisladores, gobernadores, militantes con el presidente? Bueno, lo ha habido, yo lo he visto el día domingo, hubo una carta abierta, una publicación, incluso de los liderazgos sindicales magisteriales, y yo también he visto mensajes de los gobernadores, de los grupos parlamentarios. En mi caso, yo comento que el día de ayer, que me tocó dar rueda de prensa en Puebla, esa fue la postura. Y hoy, en la mañanera, el presidente recordó que va a tener ruedas de prensa, conferencias de prensa vespertinas con la secretaria de Educación para que aclaren, para que comenten y para que se puedan disipar las calumnias, los comentarios subjetivos, carentes de sustento con respecto a los libros de texto. Pero
proponer que se arranquen las hojas, proponer que no se le entregue a un chico un libro, proponer que se queme un libro, pues son posiciones, repito, fascistas. Incluso debo decirles que los maestros que están en el aula saben, lo han dicho, que el libro de texto es un documento guía, pero no es una Biblia. Los maestros tienen en su haber el derecho de enriquecer, de articular el proceso de enseñanza-aprendizaje con una serie de elementos. El libro de texto es un material de apoyo, pero no es por ningún motivo un documento que se convierta en una doctrina. Es un libro, son libros de texto que apoyan el proceso de aprendizaje de los alumnos con el de enseñanza de los maestros. Así lo han señalado los propios maestros de las secciones sindicales, por lo menos que el día de ayer lo expresaron en la rueda de prensa de Puebla. Andrea. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Félix. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes a todos. Preguntarte sobre la controversia esta que está en puerta del Frente Amplio por México en la Cámara de Diputados por los libros que tienen errores. Tú hablas de que alguien los ha pedido que se quemen o que no se distribuyan, o sea, nada más echándole más leña a la fogata, pero no dices hay que corregir. Hay un tema que a mí me parece fundamental, si lo pudieras entender. Dice en un libro que el 18 de marzo es el natalicio de Benito Juárez. No sé si a un niño que le pregunten en historia ahora cuándo es el natalicio y diga 18 de marzo, eso está bien. Entonces, eso es lo que se trata de corregir. Y si la controversia se las ganan como les han ganado en otras ocasiones, otras controversias, ¿qué va a pasar con los libros? Si se van a corregir, si se va a investigar el gasto que se tuvo de esos errores, o sea, ¿qué va a pasar con la controversia? Y el otro tema que te quiero preguntar es sobre el fiscal de Morelos. Lo detienen violentando su derecho al fuero, con todo y fuero. No sé si a ustedes ya también, senadores y diputados, también ya los podrán detener en un futuro. Ya no se respeta el fuero. Gracias, Félix. Sí, hay temas que hay que atender como los errores de dicción, los errores ortográficos. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y no hay que justificar que porque en otros libros ha habido errores, en otros libros de texto no se puedan atender, y creo que eso es lo que la reunión de hoy en la tarde, la rueda de prensa, va a permitir que libro con libro vayan analizando. Van a estar ustedes como medios de comunicación y yo estoy seguro que la Secretaría de Educación habrá de dar respuesta puntual para corregir este tipo de errores. Y el tema de la Corte, bueno, vamos a esperar cuál es la postura que tiene la Corte con respecto a la entrega o no de los libros de texto. Vamos a analizar de qué lado está la Corte, ¿no? Lo hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, pero yo les daría el beneficio de la duda en ese sentido. Félix. Sí, pero ¿se tendría que suspender su distribución mientras que resuelva? No, porque el libro de texto, como lo comenté hace un momento, es una herramienta más del conjunto de instrumentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido, la maestra, el maestro, contribuyen con una serie de factores cognitivos para la transmisión del conocimiento. No creo que sea correcto parar el ciclo escolar por ello, más bien hay que atenderlo, y hoy que la secretaria de Educación va a estar en la rueda de prensa, creo que ella dará cuenta de lo que tienen considerado hacer en ese sentido. Ya, y lo del asunto de Morelos. Lo de asunto de Morelos, bueno, nuestro sistema se basa en dos
en dos principios, la presunción de inocencia y el debido proceso. Habría que revisar el procedimiento para poderte dar una respuesta respecto a ese suceso. Me voy a abrevar para saber en qué términos se liberó, se obsequió la orden de aprehensión para poder tener un argumento más consistente y no comentar aquí cometer un error con respecto a la interpretación de lo sucedido. Félix, con mucho gusto. Gracias. Luis Carlos Rodríguez, del Universal. Luis Carlos, gracias. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Senador, para preguntarte si en la mesa directiva del Senado ya tienen alguna ruta crítica, algún avance con el tema del doble congreso, de esta reforma del 2014 que obligaría a ustedes a irse un mes antes o a finales de julio y no hasta el 31 de agosto. Si ya hay algún acercamiento con las demás fuerzas y la mesa tiene algún tema al respecto. Sí, entregamos una propuesta técnica y ya la tienen la Junta de Coordinación Política, ya están hablando las dos juntas de coordinación política, tanto de diputados como de senadores, para plantear. Sé que han tenido reuniones, han tenido encuentros. Hoy estuve en la mañana con el senador Eduardo Ramírez y él me comentó que ya estaban analizando la propuesta que hicimos. La propuesta, como decían algunos coordinadores, incluido de oposición, que sería quedarse hasta el 31 de agosto, como está, digamos, previsto. Se está buscando lo que jurídicamente convenga y que no afecte tanto a los legisladores que entran como a los que salimos, sobre todo porque hay que recordar que el periodo que inicia, en este caso, el próximo año, este periodo que inicia es un periodo de presupuesto, por lo tanto es un periodo muy delicado, porque tiene implicaciones con respecto a la revisión del paquete económico. Así es que es un tema que se está cuidando en las juntas de coordinación política. En lo personal, ¿cuál es tu postura? Yo dejo a las juntas de coordinación política que tomen la decisión. Sale, gracias, Esa es mi Gracias, posición. La siguiente pregunta es de Arturo Cerda, de Latinus. Arturo Cerda. ¿Qué tal, senador? Buenos días. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, señor, gracias. Señor, quisiera ir un poquito más allá en esto de los libros y preguntarle a usted como papá, tiene una hija de 12 años, es decir, en educación básica, como papá, ¿cómo ve estos contenidos? ¿Está usted de acuerdo? En la escuela ha tenido oportunidad de hablar con los directivos, los maestros de su hija, para ver ellos qué opinan de esto, cómo es que van a trabajar con estos materiales, más allá de ideologías, meramente por el contenido, por la reducción que han hablado algunos especialistas de los de conocimientos esenciales y que pues parecen en una cuestión secundaria, dado el nuevo modelo. ¿Te refieres al contenido sexual? No, el contenido en general, la reducción de matemáticas, de las cuestiones de español, de biología, no, por eso le digo, más allá de ideologías, los contenidos en esencial que ven los niños. Bueno, yo tengo información de que no se eliminó el tema de matemáticas. La nueva escuela mexicana las incorpora de manera transversal y aplicada a otras disciplinas. Esa es la información que yo tengo. Es importante que se entienda que el modelo educativo de la nueva escuela en México busca complementar el proceso de conocimiento técnico de las ciencias exactas con las humanidades, pero no he observado mayores modificaciones. La Universidad Pedagógica Nacional ha avalado y, repito, son más de 300,000 maestros y maestras los que participaron en la discusión y en el diseño de los contenidos de los libros. Fueron los maestros. Esto el día de ayer lo comentaron líderes magisteriales de la sección 51 y de la sección 23 de Puebla. Y ellos comentaron, nosotros participamos, nosotros tenemos foros, nosotros nos capacitamos para el siguiente periodo escolar y cualquier tema que sucede con respecto al contenido de los libros, como ha sucedido en otros ciclos escolares, porque no es la primera vez que sucede,
los maestros establecemos talleres para complementar. El libro es un documento, pero los maestros hoy utilizan la tecnología y se hacen acompañar de una serie de elementos cognitivos para enriquecer la ciencia de las matemáticas, las ciencias naturales, la física, la biología y desde luego las humanidades. Ese es un tema. Ahora, debo decirles, como padre de familia, como bien lo dices, Arturo, la responsabilidad de la educación es de los padres de familia, de los maestros y desde luego del Estado, constitucionalmente. No es correcto que nosotros, como padres de familia, llevemos a nuestro hijo y lo dejemos ahí para que los maestros se hagan cargo de su educación, de su formación, de sus valores, y cuando regresan a la casa nosotros estemos ajenos. Nosotros debemos de contribuir al enriquecimiento, porque en cada alumno hay un ser humano diferente, que el proceso de enseñanza-aprendizaje podría o no estarlo adquiriendo de manera correcta. Y al padre de familia le corresponde, te voy a poner un ejemplo, mi hija no es muy, no tiene un talento tan desarrollado, la niña chiquita, para las matemáticas, pero es muy buena para el español, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Su hermano, que es un joven ducho en matemáticas, estudia robótica, le ayuda y yo le ayudo, hasta donde mis conocimientos me lo permiten. Pero es un tema de complementación, porque es muy sencillo para nosotros y para cualquier gobierno, sin sesgo político, llevarle a los chavos, a los maestros y decirles, ahora tú te haces cargo de él, ¿no? Cuando el padre de familia que vive en un hogar donde se violenta, cuando el padre de familia donde la mamá le pega al papá, que son los menos casos, ¿verdad?, o violenta al papá, y el chico, la maestra o el maestro habla de la no violencia en los libros de texto y llega a su casa y lo primero que ve es la violencia entre los padres de familia, ¿qué culpa tiene el maestro? Entonces, tenemos que ir hacia allá, hacia la responsabilidad del conocimiento, reducir la educación a solo los libros de texto. A mí se me hace una postura incorrecta, que más bien obedece a un ambiente preelectoral donde por cualquier cosa hay que descalificar al presidente de la República, por cualquier cosa. Si está haciendo los trenes para el desarrollo del sur-sureste, porque contamina o destruye la naturaleza, los cenotes. Pero eso no lo decían cuando en otros gobiernos hicieron los desarrollos turísticos. Creo que debemos de alejar a la educación de los acentos electorales que lastiman a una tarea tan importante y tan noble como lo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una opinión de verdad sin ningún tipo de apasionamiento político, ¿eh? Ok, entonces, de lo que usted dice, dígame si lo estoy entendiendo bien, ¿podría ser una especie de llamado, por ejemplo, a la Unión de Padres de Familia a, en vez de politizar esto, tratar de involucrarse realmente y ser parte del proceso educativo en vez de llevarlo esto a los tribunales? Sí, yo le diría a la Asociación de Padres de Familia, respetuosamente, en mi calidad de exalumno de escuelas primarias oficiales, Simón Bolívar, en la América Norte, Secundaria Federal 18 de marzo, Federal, Preparatoria de la UAP,
y Universidad Autónoma de Puebla pública, les diría que es incorrecto que nosotros como padres de familia le querramos endosar a los maestros el proceso de educación de nuestros hijos. Los maestros transmiten conocimientos. La educación es responsabilidad de los padres de familia. Yo no llevo a mis hijos a la escuela para que me los eduquen. Yo llevo a mis hijos a la escuela para que les transmitan conocimientos, para que aprendan conocimientos. La educación de mis hijos es responsabilidad de mi esposa y mía. Yo así pienso. Por lo tanto, a los comités de padres de familia, o más bien a la Asociación de Padres de Familia, les diría que es nuestra responsabilidad asumir el papel de educadores de nuestros hijos, a nosotros, porque un maestro frente a un grupo con 40 niños con problemas que en el hogar no son atendidos, no los va a poder resolver el maestro que está en el aula. Es irresponsable. Y eso fue el modelo educativo que penalizaba, que señalaba y que juzgó a los maestros de las escuelas de educación pública como promotores de la violencia de nuestra sociedad. Así es que, desde mi punto de vista, es la carga del padre y de la madre o del tutor el que tiene la responsabilidad de la educación de sus hijos. Lo digo con conocimiento de causa porque soy alumno de escuelas públicas. Entonces, que se dejen de grillas. Más bien, no, esa es otra cosa. Eso lo dices tú. Yo sí, pues se lo pregunto. Solo tú, ¿eh? Yo Sí, no. Se lo estoy preguntando. Yo no estoy diciendo, porque luego veo en... ¿Qué fue, Latinus? Es pregunta. Por eso. Ahí yo voy a decir lo que pienso, pero tú vas a escribir lo que quieras. Está bien. Pero lo que sí les puedo asegurar es que las asociaciones de padres de familia juegan un papel muy importante. Conozco muchas asociaciones de padres de familia, agrupaciones responsables que acompañan a los maestros en el proceso de aprendizaje. Pero también hay asociaciones que se crearon como estos entes autónomos para justificar la entrega de concesiones mineras a empresas extranjeras, cuando lo que tenían que hacer era proteger el bien público para el país. Así como hay entes públicos que deberían de servirle a la patria y solo sirven a intereses extranjeros, también hay agrupaciones de padres de familia que en lugar de acompañar a los maestros en el proceso de aprendizaje e invitar a los padres de familia a que asuman su responsabilidad, pues le endosan todo a los maestros y de paso al presidente de la República. Eso es cierto. Gracias, señor. Gracias a ustedes. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, ahorita. Senador, buenas tardes. Fernando. Ahorita comentaba usted que, bueno, no era responsabilidad de los docentes el educar al alumnado y demás. Sin embargo, bueno, sabemos que hay casos, quizás sean los menos, pero hay casos en donde los padres de familia ambos trabajan, tienen jornadas de quizás 10, 12 horas, están fuera de casa. Para eso existían las escuelas de tiempo completo. Entonces, si bien no, como ustedes mencionaban, no se puede minimizar la educación completa, los libros de texto gratuitos sí eran una herramienta o una plataforma, vamos a decir, de impulso y de desarrollo. Entonces, ¿esto no vendría a, de todas maneras, a ser un retroceso para la educación de las y los niños? Te voy a poner mi ejemplo, Fernando. Yo estudiaba el 4º año de primaria en la escuela primaria Simón Bolívar, ubicada en la América Norte. La maestra de 4º año, la maestra Jovita Rosales, cuando iniciábamos la clase, tomaba los libros, extraía algunos temas
se utilizaba material didáctico y complementábamos. Utilizábamos algunas lecturas, pero no leíamos el libro como si fueras a evangelizar. No se leía nunca, en ningún año de mi vida escolar pública, leímos todo el libro de texto. En ningún año, se los dice un alumno egresado de escuelas públicas. Entonces, satanizar que los libros de texto son todo el proceso de aprendizaje, pues es una visión que solo, no en tu caso, no eres tú, sino los que pretenden decir que antes de que se siembre la semilla del comunismo hay que quemar los libros. Bueno, a mí me parece eso una postura fascista. Solo la Alemania nazi se atrevió a hacer ello. Y debo decirles, porque seguramente algunos investigadores y abogados dirán que mis argumentos pueden estar llenos de ignorancia, pero miren, porque digo que la educación debe ser responsabilidad de los padres de familia, en primera instancia. El artículo 3 constitucional dice: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, Corresponde al Estado la rectoría de la educación. El Estado se basará en el respeto a las personas. Los maestros y maestras son agentes fundamentales del proceso educativo, agentes fundamentales. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de Estado, en la teoría del Estado, el Estado no solo son las escuelas. El Estado es territorio, poder, gobierno, sociedad, territorio, todos los elementos del Estado. Entonces, no dice el texto constitucional: los maestros son responsables de la educación. Ahí está en la Constitución, para que no me vayan a decir algunos que cobran en el Frente Amplio, que hay ignorancia en mis comentarios, ¿no? El artículo 3 dice con claridad: el Estado Federación. Entonces, los municipios, el Estado Gobierno, el Estado Federación es corresponsable. Pero la educación son derechos humanos, la educación es un derecho humano. Pero ese derecho humano le corresponde atenderlo sin duda a la familia. Tenemos obligaciones. El derecho familiar establece, los derechos de los niños establecen con claridad cuál es el papel del papá y de la mamá o del tutor, la familia o las familias. Las familias. El que procrea o el que es tutor tiene la carga de la educación y tiene que ocupar, puede hacer uso del Estado de derecho que establece el derecho humano a la educación. Pero no dice en ningún espacio que la educación sea responsabilidad de los maestros ni solo competencia exclusiva del gobierno. Entonces, cuando de manera facciosa dicen: el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el que redactó los libros de texto, están mintiendo, porque hubo 300,000 maestros que participaron en el proceso de integración de los libros de texto.
Ese es el comentario. Gracias, senador. Pues no tendríamos más preguntas registradas, Muchas gracias. presidente. A usted. Gracias. A usted, presidente, le agradecemos mucho. Gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.